diagnóstico general. Como vemos, entre la historia clínica y casos similares. Entonces, el marco teórico de los culturalistas fue de lo que se puede inferir de los informes en los principios del médico hipocrático, la inferencia clínica, la esperanza de que la persona se recupere a sí mismo, más el secreto médico, la relación terapéutica, y con este abordaje empezaron la práctica psicoanalítica. De esta relación terapéutica que no le tenía miedo a la transferencia, no tiene miedo de la transferencia, se involucra, ¿no? El profesional se involucra siempre manteniendo su lugar como profesional. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de las teorías? Que la teoría se evidencia en la práctica, es decir, en los hechos se evidencia si una teoría es buena o no. Lo que empezaron a observar los culturalistas es que aplicando este método obtenían la remisión de graves síntomas psicóticos. Freud comenta de que los psicóticos no tienen remedio, no tienen cura, no se pueden curar. Y sin embargo Sullivan, aplicando este método, consiguió la remisión de graves síntomas psicóticos. Así que tan solo por eso vale la pena enterarse de qué se trata, ¿no le parece? La autoridad que le dio a él el haber curado a varias personas con síntomas graves, le permitió hacer esta fuerte crítica. Dice, la psiquiatría tal como está, provee de gente con armas para hacer daño. Hay que tener cuidado con las interpretaciones que se ofrecen al paciente, pues muchas veces pueden ocasionar más angustia que la propia enfermedad. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto al principio de la interpretación que se había dado de la etapa sepia de Reverón? Le causó una angustia brutal, por más que se puede afirmar de que era una declaración muy racional, una propuesta racional, muy coherente. Entonces, los culturalistas hicieron una fuerte crítica a saltear el paso de la historia clínica particular y a establecer el diagnóstico psiquiátrico por correspondencia directa con categorías universales que se consideraban dadas. Las fuentes de Freud como validación analítica, el manual de diagnóstico, que en realidad fueron hechos para orientar, no para diagnosticar directamente. Y ni que hablar de todos los problemas que trae el buscador de Google. Entonces, repasemos la diferencia entre las praxis diagnóstico-psiquiátricas. Uno puede optar por hacer la historia clínica particular antes de establecer el diagnóstico diferencial, o en el caso psiquiátrico buscar una correspondencia directa, aunque haya que forzar los datos, buscar desesperadamente en el libro qué síntoma de este paciente corresponde con el síntoma del manual, y la consecuencia son daños psíquicos porque la interpretación causa angustia, y daños físicos reales porque muchas veces no se toman en cuenta en la medicación psiquiátrica las interacciones con otros medicamentos y la intoxicación con fármacos. ¿Se dan cuenta? Porque es más serio de lo que uno se imagina. Entonces, esto no hay duda de que es más cómodo y rápido. Un joven médico recién se recibe, se pone el campo de médico, va con su manual bajo el brazo y piensa que con eso ya tiene todo resuelto. Entonces, más cómodo y rápido, sí. ¿Pero es mejor? No. Destapa el agua, muchas veces. O sea, ¿conocen la historia del aprendiz de brujo? Era un ayudante de un mago que estaba cansado de trabajar y pensó, bueno, yo lo veo que el mago siempre consulta los libros para hacer sus cosas. Yo, para limpiar, voy a fijarme en el libro cómo le puedo ordenar a las escobas que limpien, así yo las miro. Hasta que lo tapó el agua, tuvo que venir. Por más que trató de buscar en los libros cómo salir de la inundación provocada, tuvo que venir el mago a solucionarla. Entonces, esto para tener en cuenta la necesidad de incorporar las particularidades. No estamos en contra ni de Freud, ni del método, ni del psicoanálisis, sino de no saltear los pasos. Hay que hacer la historia clínica, abordar a todo el enfermo en su conjunto, y de esa manera es que se pueden obtener resultados.
Entonces, para recordar que la praxis culturalista sostiene, propuesta, es que se valía la diferencia médica, el secreto médico y la relación terapéutica. Para recordar que el psicoanálisis culturalista causó furor durante los años 30 y 40 en Estados Unidos. Cuando puedan, no conseguí la película completa, hasta hace unos años se veía en la tele, de La extraña pasajera, del año 42, donde Bette Davis representa a una chica que está dominada por una madre muy poderosa, y este médico, que hace las veces de un psiquiatra culturalista, la ayuda a salir y a transformarse en una mujer autónoma que después se enamora y todos felices. Acá la más famosa es esta, Cuéntame tu vida. A mí me divierte pensar de que como los culturalistas hacían tanto énfasis en la relación terapéutica, yo tengo mis dudas. A mí me parece que lo que le ocurrió al personaje de Peck fue la relación terapéutica con su psiquiatra. Pero eso es para... eso es un chiste, ¿no? Lo cierto es que dependía aprender a hacer esta inferencia y aprender a hacer las historias clínicas, dependía del mismo sistema de transmisión oral de una praxis, del encuentro entre el maestro y el discípulo. Ahora, ¿por qué no prosperó? Quizás porque eran tan éticos que ellos individualmente decidieron poner en suspenso las prácticas, las teorías freudianas mientras aplicaban el psicoanálisis y no gastar energía en criticar a Freud. Pero era una praxis oral que necesitaba transmitirse, seguir reproduciéndose oralmente. Y jamás, el hecho de que jamás logró sistematizarse por escrito. Y lo peor, cada vez que alguien intentó formalizar una teoría, terminaron cayendo en el cliché, que fue lo que le pasó a Sullivan. Sullivan fue el más exitoso. El discípulo de Sullivan fue Jackson, que saltó a la fama en Palo Alto en los años 50, pero se generaron muchos problemas, porque eso nos refiere, desde la antropología, a la diferencia entre la oralidad y la escritura. Hay cosas que se aprenden desde la oralidad y la transmisión directa, que es muy difícil ponerlas por escrito. Entonces, Beyson, como antropólogo, ¿se acuerdan que lo que estaba en cuestión en la época de Wittgenstein era la estructura lógica de todas las teorías y la diferencia entre hechos dados y hechos posibles? Y Beyson estaba en el grupo para definir la estructura lógica de la liberación psicoanalítica producida por el abordaje culturalista. Y definió y describió la tramposa lógica del doble vínculo, así como la liberación introducida por el doble vínculo terapéutico. Esto lo hizo en su paper de 1956. Sin embargo, el proyecto derivó en la sistematización maniquea de Van-Lawick y su teoría pragmática de la comunicación. Y lamentablemente, con la muerte de los psiquiatras culturalistas, como el caso de Baifinol, que ya era viejito cuando lo atendió a Reverón, nos quedamos sin saber. Porque, repetimos, Baifinol nunca dijo yo pertenezco a la corriente culturalista. Él era médico y era psiquiatra y le bastaba para atender a sus clientes. Entonces, ahora vamos a ver, abuelo de pájaro, los indicios que vinculan a Baifinol con los culturalistas. En sus escritos, nulas referencias a la categoría freudiana, crítica velada a diagnósticos que generan angustia en los pacientes, establecimiento de una relación terapéutica para reintegrar al individuo, contenerlo para que se recupere a sí mismo, para que encuentre las fuerzas dentro de sí mismo para recuperarse. Énfasis en la praxis clínica en el medio del encasillamiento discursivo, empeño en tratar de comprender el universo personal del paciente en tanto respuesta adaptativa a una situación particular difícil, y descubrió que el arte era terapéutico y sanador no solo para el pintor, sino para los pacientes retratados, que retrataba algo que reconoció la antipsiquiatría 30 años después. Y sobre todo tuvo éxito en conseguir las revisiones de la crisis de Reverón. Entonces vamos a ver fragmentos de informe que ya les comenté. Si ustedes quieren leerlo ampliamente, pueden entrar a leer. Después de la muerte de Reverón en el
el 54, Balfinol dio una conferencia en una exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes en el año 55. Está fantástica esa conferencia. Entonces, de aquí vamos a tomar algunos fragmentos. Vemos, hablando de Reverón, Balfinol dice: de manera que, lejos de lesionar su personalidad, haciendo un bosquejo a vuelo de pájaro del proceso de su enfermedad, lo que pretendemos es dar a conocer la vida del artista. Es decir, si quieren que yo les cuente intimidades, no lo van a tener de mí. Contrajo una fiebre tifoidea alrededor de los 12 o 14 años. Experimentó un cambio en su personalidad. Haciendo una hipótesis retrospectiva, acá vemos la aplicación de la inferencia, tratando de buscar las causas de la enfermedad. Dice, haciendo una hipótesis retrospectiva, es muy probable que Reverón haya presentado una inflamación del cerebro y de sus envolturas, una verdadera encefalitis que contribuye a explicar su personalidad rara. ¿Dónde termina lo normal y empieza lo patológico? Me parece difícil contestar ese problema. Y solo un examen cuidadoso de cada caso particular podría dar la respuesta definitiva. Pudimos establecer, dice en otro fragmento, en 1945, que fue cuando lo trató la segunda de sus grandes crisis, que no solo el pintor mejoraba con este sistema de terapéutica ocupacional basada en su propio arte, sino que muchos de los modelos, o sea, de los otros pacientes que estaban en la clínica, estimulados porque se sentían importantes posando para Reverón, también experimentaron una mejoría sensible de sus cuadros psíquicos. Y acá, para explicar por qué él no trató de justificar y de decir, no se metió ni si era verdad ni era mentira lo que decían los periodistas. Balfinol trató de concentrarse en la búsqueda personal de Reverón y después queda cada uno entender de qué lado está la verdad. La época blanca de Armando, su renuncia al color, tiene explicaciones que, aunque aparentemente distintas, entrañan la misma raíz original en el mundo del subconsciente reveroniano. Una interpretación no desde las categorías freudianas, sino desde el propio universo del paciente, que es lo que comentábamos antes. La fragmentación, porque después llama la atención a la fragmentación, al uso de silicio. A veces inclusive para torturarse más se ataba una cuerda de silicio en la cintura y se oprimía la cintura en el estómago. Dice, la fragmentación de su cuerpo dividido en dos mitades a las cuales atribuía condiciones diferentes lo desligaba de signos intelectuales superiores y le permitía hacer una elaboración artística a base de elementos completamente primitivos. Pintar la luz es la representación de lo blanco, lo puro. Reverón hacía abstracción de su propia sensualidad para verterla completamente en el lienzo. Y acá vemos